Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día jueves 11 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 11 con el título Empoderados por la gracia de Dios para ser una iglesia unida en Cristo. Hermanos, ustedes saben que en la Iglesia Antioquía decimos que somos una iglesia unida en Cristo Jesús. Somos 5 congregaciones distintas, unidas bajo un mismo techo, bajo un mismo Rey y Salvador, Jesucristo. Nosotros ya nos acostumbramos a convivir con y adorar juntamente con personas de otros idiomas, de otras culturas, de otras etnicidades. Pero hermanos, en la gran mayoría de los casos, en muchas iglesias, esto no es normal. Muchas iglesias son monoculturales. Se congregan personas que son de la misma cultura, la misma etnicidad, hablan el mismo idioma, les gusta el mismo tipo de música, son de estatus sociales bastante parecidos, tienen niveles educativos parecidos, se visten casi igual. Y yo creo que es la naturaleza humana, hermanos, buscar personas que se parecen a nosotros. No nos gustan las diferencias. Pero veremos en el pasaje de hoy, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo tiene poder para romper barreras, para hacer que estas diferencias no sean tan importantes. La gracia de Dios, entender que nosotros somos salvos y amados por Dios, no por nuestra etnicidad, no por nuestro estatus social, no por nuestro nivel educativo, no por las buenas obras que nosotros podamos hacer, sino simplemente por la gracia inmerecida de Dios. Eso nos une, porque eso nos hace humildes. La gracia rompe la esclavitud que tiene el hombre a la soberbia y al orgullo. Se rompen las cadenas del orgullo para que nosotros podamos ser humildes y así amarnos los unos a los otros. Vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 11 y veremos cómo la gracia de Dios, cómo el Evangelio de Jesucristo tiene poder para unirnos. Dice la palabra de Dios así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Recordémonos, hermanos, que antes del Evangelio, antes de que Jesucristo viniera a salvarnos, los judíos menospreciaban a los gentiles, los odiaban, eran enemigos, los veían como personas subhumanas, los veían como animales, como perros. Y por eso los cristianos judíos le dicen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y hasta has comido con ellos? ¿Por qué has tenido comunión tan íntima con personas sucias, con personas que son menos que nosotros, que valen menos que nosotros, con esos gentiles? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, estuve leyendo un comentario acerca de este texto bíblico y se habla de un pastor teólogo famoso llamado Donald Barnhouse, que creo que fue pastor principal de una de las iglesias más históricas y famosas de Filadelfia, la iglesia 10th Pres, la 10ª iglesia presbiteriana de Filadelfia, que se encuentra en la calle 17 en el centro de Filadelfia. Sigue estando la iglesia allí el día de hoy. Es una iglesia de renombre, una iglesia famosa. Y Donald Barnhouse dice que cuando falleció su padre, justo antes de fallecer su padre, él meditaba en este pasaje. En el pasaje donde Pedro ve en una visión ese lienzo que desciende del cielo con diferentes animales inmundos. Y el padre del pastor Barnhouse decía: yo también fui uno de esas criaturas, esos cuadrúpedos, esos insectos, esos bichos, esos animales inmundos y no merecedores de ser salvo, de ser amado, de ser perdonado. Él estaba meditando en la gracia inmerecida de Dios, que lo hizo entender que él no era mejor que ninguna otra persona, que todos éramos igual de pecadores. Y yo creo que los cristianos judíos entendieron eso. Al escuchar las noticias que les traía Pedro y la visión que él tuvo, se dieron cuenta que como judíos ellos no eran mejores que los gentiles, que la salvación desde un principio no fue por la etnicidad, sino por la gracia de Dios, y que todos siendo igual de pecadores, igual necesitaban la gracia de Dios. Hermanos, una persona cristiana entiende que es salva por la fe y por la gracia, y por eso el cristiano debe ser humilde. No puede existir un cristiano orgulloso. Si es orgulloso, entonces no es cristiano, porque no ha probado la gracia de Dios, no ha entendido que él o ella es pecador, pecadora, salvo solamente por la gracia. Se cree mejor que otras personas por lo que es, o por cómo viste, o su nivel de educación, o cuánto dinero tiene, o cuántas buenas obras hace. El evangelio tiene que romper las cadenas del orgullo, tiene que romper la soberbia en nosotros y hacernos humildes. Hermano, hermana, ¿te crees más que otra persona? O quizá no lo vas a decir tan explícitamente: yo soy mejor que el otro, pero tú menosprecias a otras personas. Dicen: oh, él no es cristiano por cómo se viste, o cómo se comporta, o cómo me habla. Ella es una mala persona. Y si es así, hermano, te invito a fijar tus ojos en Cristo Jesús y acordarte que todos somos iguales. Que por ser judío, por ser coreano, por ser americano, por ser hispano, no somos mejor que nadie más. Y al entender esto, hermanos, vemos cómo se funda la iglesia en Antioquía, donde los primeros cristianos judíos empiezan a predicar el evangelio a los gentiles, sin hacer acepción de personas. Dice la palabra de Dios así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, la persecución los motivó a huir, ¿ok? No huyeron con el deseo, no se fueron con el deseo de predicar el evangelio, de cumplir la gran comisión. Se fueron porque tenían temor, se querían salvar. Y predicaban el evangelio solo a los judíos, eran etnocéntricos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos un cambio en la manera de pensar de los cristianos en Antioquía, hermanos. Un cristiano judío hubiera dicho: ok, pues ustedes que ya se han convertido a la fe, circuncídanse, obedezcan las leyes judías. Pero Bernabé exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, que estuvieran unidos a Jesús y no sujetos a la ley, entendiendo que no era el judaísmo que salvaba, no era la tradición humana de los judíos que los salvaba, sino que era la fe en Cristo, la gracia de Jesucristo el Señor. Este cambio, hermanos, fue crítico en la historia de la iglesia, porque así empezó a avanzar el evangelio y a alcanzar a los gentiles también. Dice acerca de Bernabé: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ve cómo se rompen las barreras entre gentil y judío. Los cristianos gentiles colectan una ofrenda de amor para enviar a los cristianos judíos. Dice: no importan las diferencias culturales que existan entre nosotros, somos un pueblo unido en Cristo Jesús. Somos una iglesia, una familia. Jesucristo nos ha unido. Ya no hay lugar para enemistad, para diferencias, para orgullo. Ya no hay lugar para andar juzgando a otras personas. Tenemos que ser humildes, amorosos. Tenemos que ser unidos en Cristo Jesús. Así que para empezar el día de hoy, quiero que oremos de esta manera, hermanos. Que nuestra iglesia, a pesar de las muchas diferencias que existen entre cada uno de nosotros, sabemos que hasta hay diferencias entre los mexicanos y los guatemaltecos y los hondureños y los colombianos. Somos orgullosos, nos creemos mejores que los latinos de otros países. Oremos que Jesucristo rompa esas barreras, que Él elimine todo orgullo y soberbia que hay en nosotros, y que seamos una iglesia unida, humilde, que nos amemos los unos a los otros con el mismo amor de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.